Cuando no deseas nada, atraes todo. Existe una paradoja que casi nadie quiere admitir. Entre más deseas algo con prisa, más parece escaparse. Entre más miedo tienes de perder, más tu mente solo ve riesgo. Entre más te aferras a un resultado, más pesada se vuelve la vida. Y no es la vida la que está en tu contra, es tu estado interno, tenso y acelerado, el que empieza a sabotearte. Porque el deseo mezclado con miedo no crea camino, crea bloqueo. Mucha gente visualiza abundancia, repite afirmaciones, habla de la ley de la atracción, pero por dentro todavía carga comparación, inseguridad y esa sensación silenciosa de que falta algo. Es justamente en ese punto donde todo se traba. El deseo pierde fuerza y se vuelve un recordatorio diario de que todavía no es suficiente. Este video es una invitación simple y directa. Deja de intentar controlar lo que viene de afuera y empieza a construir por dentro la capacidad real de recibir. Cuando sueltas la urgencia de tener, la vida finalmente encuentra espacio para entregarte. Y ese cambio de eje lo altera todo. Relaciones, oportunidades, decisiones, dinero, amor, energía. Antes de entrar en las lecciones, asume un compromiso con esta nueva postura. Escribe en los comentarios: yo elijo volverme capaz de recibir. Esa frase marca el momento en que dejas de correr detrás y comienzas a prepararte de verdad para acoger lo que es tuyo. Lección 1. Cuando el deseo nace desde la carencia, nada se acerca. La mayoría de las personas pide desde un lugar peligroso, la sensación de no tengo, no soy, no puedo. Cuando alguien repite mentalmente quiero dinero, quiero amor, quiero éxito, quiero ser reconocido, muchas veces lo que vibra por detrás es hoy no existe nada de eso aquí. El cerebro no entiende la palabra no, entiende imágenes y emociones. Cuando alguien dice no pienses en un pájaro rojo, la imagen aparece en el mismo instante. Así pasa con nuestros deseos llenos de carencia. Entre más intentamos negar la falta, más la mente nos hace vivir dentro de ella. Cuando el pedido nace desde el miedo, lo que se manifiesta es más miedo. Cuando nace desde la escasez, lo que se manifiesta es más escasez. Cuando nace desde el pánico a perder, toda la postura empieza a sabotear aquello que ya estaba llegando. Por eso tantas personas atraen exactamente lo que más temen. Quien vive obsesionado con no ser despedido empieza a actuar como alguien inseguro, tenso, paralizado. Quien siente terror a ser abandonado termina sofocando las relaciones hasta que colapsan. Epicteto decía que no son las cosas las que perturban, sino la opinión que se tiene de ellas. El deseo cargado de carencia es, en la práctica, una opinión repetida de que la vida está en deuda, y esa opinión se infiltra en las decisiones, en la postura, en la forma de hablar, hasta convertirse en realidad. El primer giro es simple de entender y difícil de practicar. No basta con desear más, es necesario transformar el lugar interno desde donde nace el deseo. Porque mientras el deseo venga del miedo, empuja la vida. Cuando viene desde la seguridad, atrae. ¿Y cómo transforma a alguien ese lugar interno? No es repitiendo frases hechas, ni fingiendo que no siente la falta, es construyendo poco a poco un estado de coherencia interior. Ese estado nace de 3 movimientos simples pero profundos. El primero, observar el deseo sin juicio. Preguntarse qué es lo que realmente quiero y desde dónde está naciendo este querer. Solo esta pregunta ya debilita la carencia y fortalece la conciencia. Segundo, reposicionar el foco. En vez de pensar en lo que falta, pensar en lo que se está construyendo ahora. La mente crea realidad a partir de lo que repite, no de lo que lamenta. Y tercero, actuar como alguien que ya está en el camino. No como alguien desesperado por el resultado, sino como alguien que honra el proceso. Cuando el comportamiento cambia, el deseo cambia de estado, deja de ser súplica
y se convierte en dirección. Así es como alguien empieza a entrar en ese estado de claridad en el que la mente deja de reaccionar automáticamente y pasa a responder con conciencia. En ese estado, el deseo ya no grita «lo necesito», se transforma en «me estoy volviendo capaz», y ese cambio lo altera todo. Por eso, antes de seguir con la siguiente lección, deja registrado un compromiso con esta nueva postura. Comenta: «Yo elijo desear desde la fuerza, no desde la carencia». Esa declaración no es solo una frase, es el primer ladrillo en la reconstrucción de tu estado interno. Lección 2. Tú no recibes lo que quieres, recibes lo que eres capaz de sostener. Por un instante, piensa en esta imagen. Cada persona es un recipiente, un vaso. Ese vaso representa la capacidad de sostener relaciones, dinero, responsabilidad, impacto, propósito. El problema no es soñar en grande. El problema es tener un vaso frágil pidiendo una carga que lo rompe. Por eso tanta gente sabotea su propio progreso. Cuando aparece un amor sano, la mente antigua sabotea. Cuando surge una oportunidad más grande, la identidad antigua la rechaza. Cuando el dinero empieza a aumentar, viejos hábitos lo expulsan. No es castigo, es incapacidad para sostener aquello que se decía querer. Las personas verdaderamente abundantes en cualquier área no viven solo pidiendo. Se ocupan de convertirse en recipientes más amplios y sólidos. Refinan carácter, desarrollan disciplina, aprenden a manejar frustraciones, enfrentan responsabilidades incómodas, aguantan los no sin desmoronarse. Séneca recordaba que la prosperidad revela el vicio tanto como la adversidad revela la virtud. Sin preparación interna, cualquier conquista se vuelve un peso. El enfoque, entonces, deja de ser «cómo conseguir más» y pasa a ser «cómo convertirme en alguien que sabe recibir, cuidar y multiplicar aquello que pide». Cuando te vuelves capaz de recibir, la vida deja de sentirse como una prueba constante y pasa a convertirse en un campo de expansión. Pero esa capacidad no nace el día de la conquista, nace mucho antes, en los hábitos pequeños, en las decisiones invisibles, en la disciplina emocional que practicas cuando nadie te está viendo. Es el entrenamiento silencioso del carácter lo que fortalece el recipiente donde serán colocadas las bendiciones futuras. Porque no sirve pedir abundancia con una mente que solo conoce escasez. No sirve pedir relaciones verdaderas si tu manera de amar aún está herida. No sirve pedir oportunidades si el miedo a fallar todavía paraliza tus pasos. La vida no responde al pedido, responde a la estructura que lo sostiene. Y estar listo no es perfección, es presencia. Es poder mirarte y decir, sé dónde todavía necesito crecer, sé lo que aún necesito fortalecer, y aún así sigo adelante. Esa mezcla de humildad y firmeza crea el recipiente interno capaz de sostener aquello que deseas. La conquista sin preparación se vuelve caos. La conquista con madurez se vuelve legado. Entre más desarrollas esa estructura interior, emocional, mental y práctica, menos miedo sientes de perder, porque quien está preparado no se aferra, administra. Quien está maduro no desperdicia, transforma. Quien está entero no aplasta lo que recibe, lo hace florecer. Alan Watts decía, la única manera de darle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y participar en la danza. Y eso es exactamente lo que significa estar preparado. No es controlar lo que llega, es crecer junto a lo que llega, expandirte para encajar en el nuevo tamaño de tu propia vida. Te vuelves realmente capaz de recibir en el momento en que entiendes que no existe bendición sin transformación. Aquello que deseas exige una versión tuya más consciente, más estable, más responsable, no para sufrir, sino para honrar lo que siempre pediste. Por eso,
Antes de seguir, deja que esta verdad se instale dentro de ti. El universo no entrega lo que pides, entrega lo que puedes sostener sin romperte. Y aquí es donde la lección se vuelve innegable. Recibir no es un evento, es un estado interno, y estás construyendo el tuyo ahora. Lección 3. El cuerpo quiere placer inmediato, el alma quiere propósito. Dentro de cada persona existe una batalla silenciosa. De un lado, el cuerpo, el impulso, la búsqueda de comodidad, dopamina rápida, fuga del dolor. Del otro lado, el alma, el deseo de sentido, contribución, crecimiento, justicia. El cuerpo quiere gratificación ahora, una roladita más en el feed, un dulce más, un atajo más. El alma quiere algo que dure, un trabajo significativo, un proyecto que sirva a otras personas, una relación con verdad. Mientras el cuerpo pide atajos, el alma pide sacrificio, no un sacrificio de sufrimiento vacío, sino el sacrificio del placer inmediato en nombre de un bien mayor. Eso significa estudiar cuando sería más fácil distraerse, significa mantener la ética cuando sería más rentable hacer trampa, significa seguir entrenando cuando nadie está aplaudiendo. Viktor Frankl, que atravesó campos de concentración, decía que el ser humano soporta casi cualquier cómo cuando encuentra un porqué. Cuando el propósito se vuelve claro, el cansancio no desaparece, pero encuentra dirección. La verdadera ley de la atracción no responde solo a imágenes bonitas en la mente, responde al tipo de ser humano en el que alguien se está convirtiendo. Entre más la vida se organiza alrededor del propósito, menos necesita mendigar migajas de placer para sobrevivir el día. El placer deja de ser anestesia y se vuelve consecuencia. Piénsalo así. El cuerpo quiere alivio, el alma quiere expansión. Y cada vez que eliges expansión en lugar del alivio fácil, algo dentro de ti se alinea, crece, despierta. Es en ese instante cuando la vida empieza a confiar en ti, no porque hayas pedido, sino porque te convertiste en alguien capaz de recibir. La transición comienza cuando dejas de preguntar ¿cómo puedo aguantar un día más? Y empiezas a preguntar ¿cómo puedo convertirme en alguien que disfruta lo que está construyendo? Porque existe una diferencia enorme entre vivir aguantando y vivir significando. El cuerpo sobrevive, el alma florece. Mira dentro de ti y pregúntate con honestidad, ¿qué me ha estado intentando mostrar mi alma desde hace tanto tiempo? ¿Que mi cuerpo sigue intentando callar? Tal vez hoy no sepas escuchar, pero el silencio que evitas es exactamente el lugar donde la respuesta está escondida. Lección 4. Aprende a desear. Muchas tradiciones espirituales fueron mal interpretadas y con el tiempo el deseo empezó a verse como algo sucio, prohibido, egoísta por naturaleza. Esa distorsión creó personas que intentan matar el deseo en vez de educarlo. El problema no es desear mucho, el problema es desear demasiado poco, solo para beneficio propio. Napoleon Hill escribía que todo logro comienza con un deseo ardiente. Ninguna gran obra fue construida por alguien tibio, apático, sin fuego interno, pero ese fuego necesita dirección. El deseo sin propósito produce vicios, compulsiones, una carrera vacía por estatus. El deseo alineado con el propósito produce enfoque, disciplina, valentía para atravesar procesos largos. La pregunta correcta no es malo querer esto? La pregunta correcta es, ¿este deseo me acerca o me aleja del propósito de ser útil, íntegro y pleno? Cuando el deseo se convierte en vehículo del propósito, la energía cambia. La búsqueda de abundancia deja de ser acumulación y se vuelve capacidad de ofrecer más. La búsqueda de reconocimiento deja de ser carencia y pasa a ser impacto real. La búsqueda de crecimiento deja de ser escapatoria y pasa a ser responsabilidad.
El deseo alineado es como una flecha, no desperdicia fuerza, no se pierde en el camino, no se confunde con brillo falso, sabe hacia dónde apunta y por eso avanza. Y aquí está el giro final de esta lección. El deseo no es enemigo espiritual, es combustible moral. La cuestión nunca fue desear o no desear, sino crecer lo suficiente para desear cosas que valgan la pena. Porque cuando tu deseo se alinea con tu propósito, tú no corres detrás de la vida, es la vida la que abre camino para que puedas pasar. Lección 5. Los 4 mundos que crean tu realidad. Nada que existe surgió de la nada. Cualquier realidad concreta, un negocio, una familia, un libro, un canal, un colapso o un éxito, es fruto de un proceso de manifestación que muchas veces ocurrió en silencio. Ese camino pasa por 4 niveles. Primero, el deseo, la chispa, la intuición que dice esto necesita nacer. Segundo, el plano mental, el mapa, las decisiones, la estrategia. Tercero, el mundo emocional, la creencia, el merecimiento, la fuerza interna para soportar retrasos, frustraciones y caídas. Y cuarto, la acción física, el trabajo, las pruebas, el esfuerzo repetido hasta que algo finalmente florece. Quien se pierde siempre es por desequilibrio, o desea sin actuar, o actúa sin pensar, o piensa sin sentir que es capaz, o siente demasiado, pero nunca organiza un plan. La manifestación consciente integra los 4 mundos, un deseo claro, un plan lúcido, emociones maduras y acciones persistentes, incluso sin garantía. Para entender esto con simplicidad, piensa en esta imagen. Construir una vida es como lanzar una flecha. El deseo es el blanco, el plan mental es el arco, la emoción es la fuerza con la que jalas la cuerda, la acción es el momento en que sueltas. Si falta el blanco, lanzas hacia ninguna parte. Si falta el arco, nada se sostiene. Si falta la fuerza emocional, la flecha cae a tus pies. Si falta acción, el arco nunca dispara. Y es por eso que tantos intentan y no ven resultado. O quieren sin estructura, o planean sin alma, o sienten sin actuar, o actúan sin propósito. A veces, la persona tiene visión, pero no tiene valentía. A veces, tiene valentía, pero no tiene dirección. A veces tiene dirección, pero no tiene disciplina emocional. A veces tiene disciplina, pero no sabe lo que realmente quiere. Cuando los 4 mundos no conversan, la vida no avanza. William James decía que la fe consiste en asumir como verdad algo que aún no se ve y justamente por actuar así, convertirlo en realidad. La fe aquí no es rezar, es integrar, es pensar como quien desea, sentir como quien cree, actuar como quien construye. Porque quien entiende estos 4 mundos deja de culpar al destino y empieza a ajustar el proceso. Cuando alineas querer, pensar, sentir y actuar, el mundo externo deja de ser enemigo y pasa a ser consecuencia. La persona que trabaja en estos 4 mundos no se pregunta si va a ocurrir, sabe que tarde o temprano alguna forma de resultado emerge, porque la vida siempre responde a lo que es coherente. No es magia, es madurez. No es suerte, es alineación interna. Lección 6. ¿Cómo acceder al camino de la abundancia? La abundancia no es solo dinero, es estabilidad emocional, claridad mental, fuerza de carácter. Y para sostener todo eso, 3 fuerzas necesitan trabajar juntas, como un trípode que nunca se rompe. Consistencia. Hacer un poco todos los días, incluso sin aplausos, incluso sin resultado inmediato. Coherencia. Alinear pensamiento, palabra y acción. Vivir lo que dices. Sostener lo que prometes. Certeza. Mantener la visión encendida incluso cuando el mundo externo parece caminar en la dirección opuesta. Cuando una de estas patas falla,
toda la vida se vuelve inestable. Y la historia de Abraham Lincoln muestra eso con una claridad brutal. Derrotas políticas consecutivas, quiebras, pérdidas familiares devastadoras, fracasos que habrían quebrado a cualquiera, hasta que llegó a ser presidente. Lo que sostuvo ese camino no fue un don especial, fue la suma silenciosa de estos tres elementos. Él era consistente en los esfuerzos, coherente con los principios y seguro del camino, incluso cuando nada confirmaba sus expectativas. No fue suerte, fue estructura interna. Fue alguien que cayó, ajustó y continuó, hasta que la realidad se inclinó ante la perseverancia. El problema es que hoy vivimos en una sociedad de vidrio. Cualquier crítica rompe, cualquier no paraliza, cualquier obstáculo se vuelve excusa para desistir. Pero el estoicismo nos recuerda que el recipiente necesita ser lo suficientemente fuerte para aguantar los impactos de la vida y también el peso del éxito. Porque mucha gente cree que no logra ganar por falta de oportunidad, cuando en realidad falta preparación para sostener lo que la victoria exige. Cada vez que alguien piensa algo y no lo hace, promete y no cumple, dice que va a cambiar y vuelve al patrón antiguo, alimenta el caos interno y debilita su propio recipiente. Es como agrietar un vaso por dentro. Puede parecer entero, pero no soporta el peso de lo que llega. La coherencia es una forma de magia. Cuando una persona dice, va a pasar, y paso a paso construye eso, a los ojos de otros parece milagro. En realidad, es consistencia aplicada a lo largo del tiempo, es confianza acumulada, es certeza interior guiando cada pequeña acción. Y aquí está el punto que casi nadie nota. La certeza no nace de un gran momento, nace de decenas de pequeños momentos en los que eliges no rendirte. La coherencia no surge de la perfección, surge de la decisión de alinearte otra vez cada vez que te desvías. La consistencia no se construye en días extraordinarios, se construye en la repetición humilde de lo ordinario. Juntas, estas tres fuerzas transforman a cualquier persona en alguien capaz de sostener abundancia real. Porque cuando te vuelves coherente con lo que dices, consistente con lo que haces y seguro del camino que sigues, la vida reconoce esa firmeza y abre espacio para que lo nuevo ocurra. Y para sellar este movimiento interno, deja registrado, no como frase suelta, sino como pacto contigo mismo. Hoy elijo actuar como alguien que sostiene lo que desea. Esta es la base silenciosa de cualquier abundancia duradera. Lección 7. No limites tus sueños, limita lo que compartes. Existe una regla sutil que muchos ignoran. Las ideas no son juguetes, son semillas. Toda gran realización, un libro, un negocio, un proyecto de vida, un cambio profundo, comienza en un territorio interno, silencioso, donde algo nuevo pide nacer. Cuando una mente entra en contacto con una gran idea, no recibe solo un insight, recibe una responsabilidad. Es como si la vida dijera, aquí tienes una posibilidad, ahora cuídala. Y es ahí donde muchos fallan, exponen demasiado pronto aquello que todavía está frágil. Porque contar un sueño a cualquier persona es como plantar una semilla en cualquier suelo. Algunos suelos son fértiles, otros son duros, secos, llenos de espinas y, peor aún, a veces llenos de miedo y frustración no resuelta. Y cuando alguien que vive pequeño escucha un sueño grande, la respuesta suele venir en forma de duda, ironía o desprecio. No es maldad, es incapacidad. Quien no cree en su propio potencial, difícilmente logra creer en el de otro. Y esas palabras, cuando alcanzan una mente que aún está insegura, funcionan como heladas sobre una planta joven. No matan la idea de inmediato, pero la endurecen, la encogen, la hacen dudar de su propio derecho a existir. Por eso,
Los sueños grandes necesitan silencio, necesitan ser nutridos antes de ser exhibidos, fortalecidos antes de ser explicados, estructurados antes de ser mostrados a quien no sabe cuidar ni sus propias semillas. Esto no es secreto ni paranoia, es madurez. Una idea es una vieja conocida de la psicología, un patrón mental que busca manifestarse en el mundo físico. Pero solo puede cruzar ese puente si es sostenida por alguien que tiene claridad, constancia y valentía. Así como el agricultor protege el brote del viento y la lluvia hasta que echa raíces, tú también necesitas proteger tus ideas de opiniones frágiles, de críticas apresuradas y de proyecciones ajenas. Comparte tus sueños solo con quien tiene manos limpias, ojos gentiles y una mente que no intenta destruir lo que no entiende. Y recuerda esta verdad: las ideas maduran en el silencio y florecen en la acción, no en la exposición prematura. Ahora, un paso práctico, simple, pero poderoso. Primero, escribe tu proyecto en una frase. La claridad es fertilizante. Después, elige solo a una persona de confianza para validar la idea, si es necesario. Eso demuestra fuerza, no fragilidad. Y después, ejecuta un paso pequeño de inmediato. La acción protege la semilla del olvido. Antes de seguir con la próxima lección, reafirma esta postura dentro de ti. Comenta aquí abajo: yo protejo las semillas de mis ideas. Lección 8. El caos no es el final. Es el último acto antes del giro. La abundancia, en muchas enseñanzas, se describe como flujo, como un río. Hay épocas en que ese río se desborda y épocas en que el cauce parece seco. Cuando el saldo bancario baja, cuando una relación termina, cuando un proyecto se derrumba, la mente tiende a decretar: todo está perdido, nada funciona, la vida es injusta. Es exactamente en este punto donde se decide si el caos será comienzo o condena. Los sabios estoicos enseñaban: la persona verdaderamente sabia ve el caos como algo que ya está terminando. Esto no es fantasía, es postura. Si alguien mira una fase de escasez como una sentencia eterna, el desespero toma el control, y el desespero lleva a decisiones confusas que prolongan el sufrimiento. Si alguien mira esa misma fase como invierno, duro, frío, pero parte de un ciclo, la mente empieza a buscar qué aprender, qué ajustar, qué dejar ir. Marco Aurelio escribía: el obstáculo a la acción adelanta la acción. Aquello que se interpone se convierte en el camino. No es una frase bonita, es un mapa. El problema no es la caída, es la historia que se cuenta sobre ella. La ley de la atracción no significa conseguir siempre lo que se quiere, significa comprender que todo carga un sentido, y que el deseo, entonces, se orienta a transformar y no solo a exigir. Lección 9. La abundancia nace de quien sirve. Hay un patrón curioso. Los restaurantes llenos casi siempre son aquellos que piensan en la experiencia de quien entra. Los negocios duraderos son aquellos que resuelven problemas reales de personas reales. Las relaciones profundas son aquellas en las que alguien se entrega con autenticidad, no solo espera ser llenado. Desde temprano, mucha gente aprendió a mirar el dinero como algo sucio, la ambición como algo vergonzoso, la riqueza como algo sospechoso. Esa visión crea una paradoja. Al mismo tiempo que se desea tener más, existe culpa por desear, y la culpa sabotea cualquier intento de crecer. El estoicismo señala otra lógica. La pobreza, antes de ser falta de recurso, es desconexión con la luz, con la capacidad de producir, servir, multiplicar. La abundancia no es acumular por vanidad, es tener lo suficiente para sostener el propio camino y aún así desbordar. Los grandes benefactores del mundo no son los que solo guardaron, son los que donaron conocimiento, tiempo, estructuras, oportunidades, recursos. Para donar es necesario tener.
para tener compás, es necesario que el foco no sea el ego, sino el valor genuino ofrecido. Cuando alguien crea un trabajo pensando solo ¿cuánto me va a generar esto a mí?, el resultado es frágil. Cuando lo crea pensando ¿cómo puede esto mejorar la vida de quien lo recibe?, todo el campo cambia. Tal vez esta idea genere resistencia, porque mucha gente creció creyendo que servir es anularse, que dar es perder, que contribuir es sacrificarse, pero eso es una distorsión. Servir no es disminuirse, es usar la propia fuerza de manera inteligente. Es transformar lo que sabes, lo que viviste y lo que cargas en algo que mejora la vida de alguien. Quien entiende esto no se vacía, se expande. La abundancia no nace del acúmulo, nace del flujo. Y el flujo solo existe cuando entras en la postura de alguien que entrega algo real al mundo. Una habilidad, una presencia, una solución, una fuerza, un cuidado. Por eso, antes de esperar que la vida te recompense, pregúntate, ¿qué puedo ofrecer hoy con lo que tengo ahora? Esa pregunta cambia la energía, cambia la postura, cambia el destino. Porque cuando sirves con conciencia, dejas de ser mendigo y te conviertes en fuente. Y todo lo que es fuente nunca se seca, crece. Dejas de relacionarte con el mundo como consumidor y pasas a relacionarte como creador. Los creadores no viven en escasez. Los creadores no esperan a que las puertas se abran. Ellos construyen caminos, y todo lo que se construye a partir de valor genuino encuentra inevitablemente retorno. Todo lo que alimentas crece. Todo lo que ofreces regresa en otra forma. Todo lo que esparces tarde o temprano vuelve como dirección, oportunidad o fuerza. Por eso, finaliza esta lección asumiendo una postura interna nueva, no de quien espera, sino de quien contribuye. Escribe en los comentarios, hoy elijo servir con lo que ya tengo. Esta frase no marca solo el fin del tema, marca el inicio de un nuevo movimiento dentro de ti. El movimiento de quien entendió que la verdadera abundancia comienza en el instante en que se vuelve útil para el mundo. Lección 10. Cuando sueltas, todo llega. La ley de la atracción no funciona como un catálogo de pedidos, sino como un reflejo de lo que sientes por dentro. En el mundo físico, los opuestos se atraen. Dentro de nosotros, los semejantes llaman a los semejantes. Cuando alguien vive atrapado en la sensación de carencia, termina atrayendo situaciones que confirman esa escasez. Y quien repite mentalmente, nadie me entiende, nada funciona para mí, las cosas nunca mejoran, empieza a ver solo pruebas de eso, incluso cuando la vida ofrece caminos diferentes. Pero algo cambia cuando la persona deja de desear desde la carencia y empieza a actuar desde lo que ya es posible hoy. Algo cambia de eje, el amor deja de ser implorado y empieza a crecer en relaciones recíprocas. El dinero deja de ser una carrera desesperada y se vuelve resultado de proyectos bien hechos. El reconocimiento deja de ser necesidad y se convierte en consecuencia natural. Viktor Frankl decía que el éxito y la felicidad no llegan para quien corre detrás de ellos, sino para quien vive con sentido. Con la abundancia pasa lo mismo. Entre más intentas atraer, menos atraes. Entre más trabajas para convertirte en alguien consistente, presente y valioso, más la vida se organiza a tu alrededor. Imagina una ventana en la noche. Si dentro de la casa todas las luces están encendidas, el vidrio devuelve solo el propio reflejo. Cuando la luz interna se suaviza, todo lo de afuera se revela con nitidez. Soltar la urgencia es eso, bajar el ruido interno y permitir que el mundo vuelva a aparecer. Mientras estás enfocado solo en el lo necesito, no ves oportunidades, personas o caminos. Cuando sueltas, ves lo que siempre estuvo ahí. Cada persona que aprende esto en la práctica se da cuenta de que la abundancia no es un golpe de suerte, es una postura diaria.
Es la valentía de dejar de exigir que la vida cambie y empezar a cambiar la forma en que te posicionas frente a ella. Y la verdad es simple: soltar la urgencia no te aleja de lo que quieres, te coloca en el estado en el que finalmente puedes recibirlo. La urgencia contrae, cierra, distorsiona. La calma alinea, amplía, ilumina. La urgencia te pone en un punto ciego, te hace correr sin ver el suelo. La calma te devuelve la visión. La urgencia te hace perseguir, la calma te permite elegir. Lo que es realmente tuyo no necesita ser agarrado a la fuerza. Necesita que estés disponible, atento y entero para recibirlo cuando llegue. Por eso, registra este giro dentro de ti. Escribe en los comentarios: yo suelto la urgencia y elijo la coherencia. No porque sea una frase bonita, sino porque marca el momento en que dejas de intentar forzar el camino y decides caminar con él. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.